Buenos días a todos. Estáis oyendo estos días el tema de la financiación autonómica que nos preocupa a todos los valencianos y valencianas. Es verdad, estamos infrafinanciados, pero a que nadie te ha explicado cómo se financia una comunidad autónoma. En este vídeo lo que queremos es explicarte cómo se financian las comunidades autónomas y además dar una solución. Según datos del propio Ministerio de Hacienda, este año están manejando 170.937 millones de euros. Del presupuesto, ese es el presupuesto total de las comunidades autónomas para España en el año 2017. Ello supone el 34% del gasto público en España. En este caso, tenemos tres vías de financiación. Uno son los impuestos compartidos, como es el IRPF, que todos pagamos cada año, el IVA o los impuestos especiales, como son el de alcohol, el de hidrocarburos, el de tabaco o el de juego, por ejemplo. Tenemos un segundo forma de recaudar, los impuestos cedidos. Sí, esos impuestos que en su día el Estado cedió a las comunidades autónomas para que se pudieran financiar y que en cada comunidad autónoma son muy diferentes. En este caso tenemos el famoso impuesto de sucesiones, que tanto se está hablando desde hace unos años, porque en unas comunidades autónomas es muy bajo y en otras como la nuestra parece ser que se van a aumentar. Tenemos el de patrimonio, el de donaciones, el de actos jurídicos documentados o el de transmisiones patrimoniales. Y luego tenemos otra vía de financiación, que es la tercera, que es la de fondos. Fondos, esto es bastante más extraño. Estos fondos, habéis escuchado esto de el fondo un poquito de solidaridad de las comunidades autónomas para ver las más pobres de las más ricas, el fondo de garantías, hay muchos fondos, incluso lo que estamos oyendo todos los años, que es el fondo para las comunidades autónomas. Estos fondos lo que tratan es de resolver las diferencias de las comunidades autónomas, aunque no está muy claro que sean equitativos realmente, y por el cual las comunidades autónomas reciben un dinero, en teoría porque son más pobres financieramente o simplemente porque no han tenido las mismas oportunidades. Este sistema de financiación vino de la época del gobierno del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero y estaba previsto que se finalizara en el 2013. Se ha ido aplazando y ha sido el ministro, en este caso el ministro Montoro, el que no ha querido tocar este fondo, porque es como abrir la caja de los truenos. Ahora os vamos a explicar cómo se financia la Comunidad Valenciana. Como hemos visto, estos tres sistemas de financiación son los que todas las comunidades tenemos, excepto, y estáis oyendo, concierto, de Navarra, Vasco, Cupo Vasco. Estas dos comunidades en su día se les hizo un tratamiento especial, por cuanto lo normal suele ser que el IVA y el IRPF, que son los mayores impuestos, lo recaude el gobierno y luego el gobierno a cada comunidad valenciana le dé su cupo correspondiente. Pues no, allí hacen al revés, allí lo recaudan ellos, sus propias haciendas locales o haciendas autonómicas, y lo que hacen es luego ellos deciden al Estado español o al resto de las comunidades autónomas, en este caso al gobierno de España, lo que le dan. Pues es un cupo, por decirlo de alguna manera, que lo que hace es que estas comunidades estén en situación ventajosa. ¿Problemas que tenemos? Pues los problemas son el que realmente la Comunidad Valenciana ha crecido exponencialmente en los últimos años, este sistema es de hace bastantes años, y no se reconoce esa subida. Y además pensar que las competencias en su día, el Estado transfirió las competencias a las comunidades autónomas de sanidad, de educación, de políticas sociales. Esas competencias que eran del Estado y fueron transferidas, claro, han de ser sufragadas de alguna manera. Entonces, el dinero que nos viene por parte del Estado español ni siquiera da para sufragar los gastos en sanidad, educación y políticas sociales. ¿Esto por qué es así? Pues hay muchas causas, pero sobre todo pensar dos causas muy rápidas que nos vienen todos a la memoria. Situación de verano. En verano nos vienen muchos turistas del resto de España. ¿Qué pasa? Que hay que atenderlos y también se ponen enfermos, como es lógico. Y van como desplazados a nuestros hospitales, a nuestros centros de salud. ¿Problema? Claro, son españoles, hay que atenderlos. Son miembros de la Unión Europea. Pero el problema es que luego el Estado no nos ha reconocido, hasta hace muy poquito, no nos viene reconociendo durante muchos años esta situación, con lo cual ese gasto lo tenemos que asumir nosotros, los valencianos. Otro problema, el que recordad que además tenemos una situación muy peculiar dentro de España, que es sobre todo la situación en Castellón, pero sobre todo en Alicante. Tenemos muchísimos ciudadanos miembros de la Unión Europea que no son españoles, ¿vale? Que son residentes en Alicante.
Recordemos los franceses, los belgas, los alemanes, los ingleses. Estas personas, claro, pagan sus impuestos, aquí también, parte de ellos no son ciudadanos españoles, aunque son residentes, y el gran problema que tenemos es que, claro, ellos también gastan sanidad, gastan educación y gastan políticas sociales, como no podía ser de otra manera. Todo esto ha dado a que nuestra balanza fiscal cada día sea peor. ¿El por qué? Porque cada día hay muchos más gastos que ni siquiera esas competencias, ¿vale?, o ese dinero que nos ha venido de parte del gobierno de España nos dé para cubrir estos gastos. Aparte, desde Avant hemos visto en los últimos años cómo se han dado una serie de circunstancias especiales, como parece ser que en nuestras arcas se han ido vaciando y estamos en los juzgados viendo a ver si se resuelve si realmente las personas que han estado gobernando esta comunidad a base de amiguismos ese dinero se ha perdido, pero continuamos viendo que el problema, y es nuestro lema, es por una financiación justa, por supuesto, pero también unos políticos responsables. Lo que no puede ser es que estemos infrafinanciados y se siguen gastando ingentes cantidades de dinero. Antes unos hablaban de la Fórmula 1, otros de la Copa América, otros tal, pero al final el tema es que sigue habiendo, a la cola de las inversiones siguen estando las personas, que son lo fundamental. Tú, yo, todos nosotros. Tú, yo, nosotros. Esto es lo fundamental. Para Avant, lo fundamental son las personas y las necesidades de esas personas. El problema es que cuando se pone a la cola de las inversiones de la Generalitat Valenciana este asunto, la situación se agrava cada día más. Hablábamos de recortes, que es verdad, en sanidad, en educación, en políticas sociales, pero es que esos recortes sigue habiendo una gran lista de dependencia, sigue habiendo unos grandes problemas en sanidad y los barracones siguen estando. ¿Por qué? Porque al final, primero, estamos muy mal bien financiados por el gobierno de España, pero sobre todo no tenemos políticos responsables que sepan gestionar ese dinero. De hecho, en el presupuesto de la Generalitat Valenciana, todos deberíamos entrar a ver los presupuestos generales que en el año que viene, por ejemplo, se han presentado y parece que se llevarán a cabo por el gobierno del tripartito, pero también los gastos que han habido estos últimos años. El gobierno del PP nos tenía acostumbrados que las políticas sociales al final eran las últimas que llegaban a los presupuestos. Eran como la María y siempre estaban a la cola. Pues este gobierno, que se dice que es para las personas, este gobierno de compromisos se quedó en el humo, en las palabras, porque realmente siguen estando a la cola de las inversiones. Estamos hartos de ver cómo se está financiando a Escola Valenciana, a Acció Cultural de su país imaginario o a otras entidades afines. Sigue el amiguismo. Me da igual que se llamaba Gürtel como que ahora se llame Escola Valenciana. Pero además, lo bien que hizo el Partido Popular de cara a ellos para controlar los medios de comunicación y que el gobierno tripartito, el que nos decía de izquierdas, lo ha elevado a la máxima exponencial y sobre todo gracias a Compromís y gracias a Podemos, es la política que están llevando con los medios de comunicación. Se están subvencionando con ingentes cantidades de dinero a los medios de comunicación. Una de las partidas que hemos encontrado, por ejemplo, en los presupuestos del año que viene, y que es escandalosa directamente, es a los medios de comunicación para que publiquen en el valenciano de la Generalitat Valenciana, ese valenciano que nadie entendemos y que de valenciano tiene poco. Pero además de que se hizo un programa informático por el cual con un dedito pulsan el ordenador y les traduce, por pulsar ese botón, el año pasado les dimos 1,5 millones de euros a medios de comunicación, pero a medios de comunicación tan extraños como páginas web que tienen 1000 visitas al año. Eso es una barbaridad. ¿Quién decide? Pues el señor conseller. Me imagino que tendrá algo que ver con estas páginas, porque siempre hablan muy bien de él. Son páginas casi todas ellas alojadas en .cat. Ni siquiera son valencianos, cosa que no entendemos que se les subvencione. Pero este año nos encontramos la sorpresa que han pasado de 1,5 millones de euros del año pasado a la propuesta es a casi 3 millones de euros. Han duplicado. Si a ello añadimos las campañas de publicidad de la Generalitat Valenciana, lo que no entendemos son vídeos de autobombo. Mira lo bien que estamos haciendo, mira la transparencia. Cuando pedimos un expediente para daroslo a vosotros, nos cuesta 5, 6, 7 meses y en muchas de las ocasiones ni se nos contesta. Esa transparencia no es real. Hemos montado una gran oficina de transparencia donde, está mi amigo, mi otro amigo, mi otro amigo y mi otro amigo. Pero realmente luego no hay transparencia. Pues esa es
campañas de autobombo al final están representando más de un 30% del gasto de la Generalitat. Si no tenemos financiación, no se debería de gastar en esto. Entonces, ¿qué le pedimos nosotros desde Avant a la Generalitat Valenciana? Que por supuesto luche por esa financiación, pero también le pedimos que sea responsable, que no gaste en estos gastos superfluos, que se centre en las personas. Y luego al final lo que queremos decir y explicaros es que nos encanta la manifestación y aplaudimos que la gente se haya manifestado por esta infrafinanciación. Pero ¿cuál es la solución? La solución la tienen ellos, los políticos. Ellos, porque en Madrid quien tiene representación política es el PSOE, el PP, Ciudadanos, Compromís. Sí, muchos de ellos se manifestaron el otro día, otros no, otros han ido a hablar. Ahora por fin han descubierto, la señora Bonich ha descubierto al ministro de Administraciones Públicas, igual que al ministro de Hacienda. Vaya, son sus compañeros y los ha descubierto ahora, y ahora por fin, cuando este problema está latente, es cuando se ha hecho. Pero al final, lo que tú y yo debemos entender es que todo esto que están montando, todo este circo, al final no es más que el inicio de una pre-campaña política. ¿El por qué? Señor Puig, es del Partido Socialista. ¿Qué le costaría a usted obligar con sus votos, obligar, igual que a veces ha hecho el PSC en Madrid, obligarles a sus compañeros a que votaran en el Congreso de los Diputados y llevaran una proposición directamente para exigir una financiación adecuada para la Comunidad Valenciana? Exigir que se reconozca esa deuda histórica que estamos hablando, que podría representar hasta los 40-50.000 millones de euros. Que se reconozca. ¿Por qué no se ha hecho? Usted encabeza las manifestaciones, pero luego, cuando es hora de ir a Madrid, usted a su partido no se lo pide. Tanto igual el PP, el Partido Popular ha gobernado aquí también en la Comunidad Valenciana, tanto aquí como en Madrid. ¿Por qué la señora Bonich no lo ha hecho antes? ¿Por qué sus antecesores no lo hicieron? Porque igual el problema que tenemos siempre los valencianos es que luego tenemos políticos que cuando van a Madrid se olvidan de sus votantes, se olvidan de nosotros, que somos el pueblo al que los hemos votado, sea de Alicante, Castellón o Valencia, se olvidan de nosotros. ¿Qué hacen? Se van automáticamente a Madrid y votan lo que quieren sus partidos. Eso hay que empezar a cambiarlo. Pensad en ello. Pero sobre todo pensad en que a nosotros los que nos fastidian muchísimo es cuando nos engañan. Nos engañan a la cara y estos nos están engañando. Pero además tenemos un tercer factor, Ciudadanos. Pues parece que Ciudadanos en Madrid a nosotros nos representa bastante poco. Y ya si hablamos del gran partido que es Compromís, que es socio de gobierno de la Generalitat, está gobernando muchísimos municipios en la Comunidad Valenciana. ¿Qué ha hecho Compromís por los valencianos en este tema? Pues quejarse, quejarse, quejarse. En vez de coger a sus socios, ¿vale?, los que están abrazando a Podemos y decirle, no señores, nosotros representamos los intereses de la Comunidad Valenciana, o eso deberían, cosa que no están haciendo, ¿vale? Entonces coger al señor Mariano Rajoy y decirle, ¿cuántos diputados te faltan para llegar a negociar unos presupuestos generales del Estado? Tantos. Yo los tengo, pero esto es condición sine qua non. Nosotros queremos para Valencia. La Comunidad Valenciana estamos aquí, ya estamos hartos de unos y de otros. Que de todas las comunidades autónomas, quien recibe menos inversiones en carreteras, en ferrocarriles, en mil cosas, ¿vale?, incluso en nuestros museos, siempre los grandes olvidados somos los valencianos. No sé, pero parece ser que los reiterados gobiernos que ha habido en Cataluña han sabido jugar sus bazas y lo que han hecho es directamente un chantaje. Tú quieres presupuestos, dame dinero. ¿Y ese dinero dónde se ha sacado? Pues siempre los valencianos. Culturas olvidadas, como es el Parque Central. El Parque Central data de cerca de 50 años, ¿vale? Todo el mundo ha tenido Parque Central. El AVE, hemos tenido AVE cuando prácticamente toda España lo ha tenido. Mira, esto no puede seguir así. Viendo trenes como el Valencia-Zaragoza, que 5 horas nos cuestan en llegar Valencia-Zaragoza, casi en coche, o no iba a decir yo en bicicleta porque nos costaría bastante más, pero en coche llegamos mucho antes. Eso no es posible hoy en día en el siglo XXI. No es posible que muchas de nuestras poblaciones no estén comunicadas, o que la MT de Valencia y del área metropolitana no reciba ni un euro de subvención. Todo esto es un conjunto, y todo esto son los juegos políticos. Señores, desde Avant les queremos decir una cosa, ya estamos hartos de estos juegos políticos, y esto tiene que cambiar, y lo vamos a cambiar con vuestra ayuda. Con vuestra ayuda, en el 2019 estaremos en las instituciones y les diremos a la cara el lenguaje que tú y yo y todo el mundo podemos entender, y que ellos lo hacen tan sumamente extraño para que nadie lo entienda. Esperamos con este vídeo haberte sido de ayuda y haberte explicado cuál es este problema y cuál es la solución.
¿La solución? Señores, sí, queremos mucha más financiación, pero la solución está en manos de esos partidos y también de los pequeñitos. Igual, con un diputado o dos diputados en Madrid, ojalá seamos muchos más, dentro de poco consigamos realmente llevar tu voz, llevar mi voz, la de todos los valencianos y defender los intereses de los valencianos, ya sean de un pueblo pequeño, ya sean de Alicante, de Valencia, de Castellón, o de un pueblo como Ares, un pueblo como Torres Torres o un pueblo como Muro de Alcoy. Me da igual, pero todos los valencianos tenemos que tener las mismas oportunidades y las mismas oportunidades del resto de españoles. Ya está bien de este quiebro del Estado, pero además ya está bien de que estemos infrafinanciados, pero tanto unos como otros, los de aquí y los de allí, nos mientan. Ya está bien. Queremos ser tu voz y queremos representar los intereses valencianos. Desde Avant seguiremos luchando y trabajando por los intereses de todas las personas, de los valencianos y de las valencianas, ya sean de rentas altas o rentas muy bajas, ya sean hombres, mujeres, niños, nos da igual. Todos somos valencianos y todos nos merecemos las mismas oportunidades. Por eso te pedimos que poco a poco nos vayas ayudando para llevar tu voz, la mía, la de todos, a las instituciones valencianas en 2019, a Europa y sobre todo a Madrid. Ya está bien de que nos mientan. Ahora es la hora de Avant.